tuvimos una noticia que ha sido bastante importante, que es este pacto que se ha firmado entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Vamos a estar hablando un poco de qué se trata este acuerdo, por qué ahora, pero en sí lo que podríamos decir como punto de partida es que al menos es un acuerdo, si se quiere, de defensa mutua, que de alguna manera trata de emular lo que pasa en la OTAN, el famoso artículo 5 es, sí. si no recuerdo mal, que lo que dice es un ataque contra uno de los miembros de esta alianza es un ataque contra todos. Básicamente, claro, en criollo es eso, ¿no? ¿Por qué sucede ahora este acuerdo que tenemos entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán? ¿Tiene alguna semejanza con eso que miramos de la OTAN? ¿Y por qué ahora? Mira, bueno, buenas tardes nuevamente. La semejanza yo la encontraba cuando estábamos investigando el tema con las defensas de la Primera Guerra Mundial más que con la OTAN. Uh-huh. Para quienes recuerdan el evento como tal de la Primera Guerra, recordamos que uno de los problemas o una de las causas para que se desarrolle y se desate el conflicto fue las alianzas defensivas que se habían entrelazado, bueno, entre Inglaterra, Francia, sí, Serbia en su momento. Por otro lado, bueno, teníamos las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Rusia también. Y esas alianzas servían como disparador de la guerra porque ante el primer avance de un país, de un bando contra el otro, se iban concatenando, claro, las defensas mutuas. Y que de hecho por eso empieza el episodio que estudiamos el ataque contra el archiduque Francisco Fernando en lo que hoy es Bosnia. Claro. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque de pronto en la zona no tenemos la paz de Occidente, uh-huh, sino que tenemos un escenario más parecido al de esa Primera Guerra. Uh-huh. ¿A qué nos referimos? Acá hay 3 países musulmanes que han firmado un acuerdo defensivo por el cual, como vos decías, bajo el artículo 5 de la Constitución, del acuerdo de la OTAN, ante un avance sobre alguno de ellos, tendrían que intervenir saltar, los otros. Claro, defender los otros al atacado, al agraviado. ¿En qué escenario se está dando esto? En un escenario donde Oriente, y particularmente esa zona de Medio Oriente, como se le llama, está en un conflicto por demás exacerbado a partir del 28 de febrero con Irán, y si nos vamos también antes, a lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, con Israel, decimos, ¿no? Entonces, en ese contexto, esta alianza viene a poner, o a intentar poner un freno, por parte tanto de Israel como de Irán, hacia el, podríamos decir, principal beneficiado de la situación, que es Arabia Saudita, de actor del cual hablábamos hace un par de semanas, y decíamos, este acuerdo nuclear con Estados Unidos está buscando servir de disuasión para Irán. Claro. Este otro acuerdo también estaría sirviendo de disuasión para con Irán, pero a la vez de disuasión para Israel, que puede llegar a encontrar en alguno de estos países musulmanes, islámicos, algún rival potencial en algún momento, llegado el caso que se resolviera la situación en Irán, y por lo tanto saber que estos 3 países van a empezar a realizar una cooperación conjunta en defensa, como menciona el acuerdo de la Meca, para ver a qué punto pueden llegar a colaborar entre sí. Hay que ver, se abre el interrogante, va a haber colaboración en materia nuclear, por ejemplo. Bueno, todo este acuerdo serviría de disuasión para ambos estados que en este momento estarían en el conflicto más latente, dentro de una zona que sabemos es potencialmente un polvorín por momentos. Es importante, me parece, aclarar este concepto, porque por ahí quienes estamos como metidos en la política internacional usamos todo el tiempo, la cuestión de la disuasión nuclear, ¿no? Pero sí, por ahí aclararle también a la audiencia que, pensando esto casi como un tablero de ajedrez, ¿no? Es muy interesante cómo las alianzas se conforman también y cómo el hecho de desarrollar armas nucleares, en teoría, muchas veces, en principio es para disuadir más que para usarlas. Exactamente. ¿No? Cuando hablamos de este acuerdo que se ha firmado entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, hablamos también un poco de lo mismo, ¿no? Yo, de hecho, estaba escuchando este fin de semana a algunos analistas de allá, pero bueno, es la postura que ellos quieren transmitirle al mundo, diciendo, esta alianza es una alianza defensiva, no es una alianza que pretenda atacar a nadie, solo existe para defenderse. Y sin embargo vemos, tenemos a Bin Salman, tenemos a Erdogan, que viene levantando mucho la cabeza. ¿Te parece que realmente se puede analizar esto desde un lugar defensivo o te parece que en algún punto va a ser
interesante empezar a mirar esta alianza. ¿Cuáles son por ahí los poderes que trae cada uno? Porque es como bastante complementaria la cuestión, ¿no? Bueno, el nivel de quienes se asocian, digo. Claro, sí. Vos mencionabas a Bin Salman y a Erdogan y hay que mencionar a Sharif, que en este momento, claro, por servir de sede para el la mediación. Claro, la mediación que está realizando de Estados Unidos a Irán, bueno, también está queriendo levantar el perfil. Aunque sabemos que Pakistán en particular, de los tres, es el único que ha desarrollado armas nucleares por su conflicto con la India. Entonces, bueno, sí, yo pienso que en este momento es más que nada una cuestión defensiva, como lo intentan transmitir, pero permitime retomar el tema de la disuasión, como vos decías, es un concepto de la Guerra Fría que sirve más que nada para invitar al oponente a que evite usar cierto tipo de armamento, evite llevar un conflicto hacia un conflicto armado, porque las consecuencias probables para él podrían ser mayores que para el país agraviado. Entonces, ese concepto lo usaba en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, para que el otro no avanzara sobre sus zonas de influencia. En este caso, bueno, hay zonas de influencia que en el artículo que mandamos aparecen, en particular el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, que sabemos que está siendo en este momento para Estados Unidos, pero sobre todo para Arabia Saudita, afectado por los hutíes en Yemen, y que están impidiendo el paso de petróleo. En ese sentido, sería la comparativa, decíamos hace un par de programas, entre el estrecho de Hormuz con Oriente. Y por eso me parece que esta alianza de vuelta busca disuadir tanto a Irán como a Israel de un potencial avance que, a ver, otra vez, sería caer en la misma pregunta. ¿Israel tiene armas nucleares? No sabemos, pero no deja entrar a la organización. Claro, no deja entrar a la OIEA. Irán tiene armas nucleares y bueno, Estados Unidos dice que sí, pero no hay elementos que lo comprueben. Entonces, ¿qué está haciendo Arabia Saudita en este caso? Me parece optar por una salida trilateral, vamos a decir, con Turquía y con Pakistán, buscando ver si por ahí eso sirve para que los demás en la región empiecen a bajar el perfil. Todo esto, de vuelta, porque me parece lo más importante, en un contexto más parecido al de la Primera Guerra Mundial, con países que estaban al borde del conflicto permanente, como terminó dándose, que con la OTAN, que sabemos que con la OTAN a partir de la Segunda Guerra Mundial o a partir del final de la Segunda Guerra Mundial no hubo aspiraciones concretas de la Unión Soviética en Europa. Entonces era más que nada conformar esta alianza que iba a dejar tranquilos a todos los países europeos. Con la idea de que no se repita. Exactamente, pero más que nada era una contención hacia adentro para que entre ellos no tuvieran conflicto. Claro. En cambio acá es otro el objetivo, porque entre ellos ya hay conflictos, como decíamos recién, Irán, Israel, Irán, Arabia Saudita, si queremos agregar Turquía también por su lado, siendo parte de la OTAN, y ese es un aporte que habría que analizar, por supuesto. Sí. ¿Cómo se vive eso? O sea, de repente te alías como distintos grupos donde, bueno, uno compromete ahí lo que decíamos, atacar si lo atacan al otro, ¿no? ¿Y hasta qué punto se comprometería la OTAN a estar de acuerdo con esto? Eso es lo que no ha trascendido. Claro. Porque hay que decirlo, Turquía es el segundo ejército en la OTAN, en términos de tamaño, ¿no? Entonces, bueno, es una situación en la cual, ¿qué pasaría si esta alianza invita a demás alianzas de las cuales estos países pueden formar parte a un eventual conflicto armado? ¿Qué posición tomarían esos países? Vos sabés que antes de tu columna estábamos hablando del aniversario de Nagasaki, ¿no? Y decíamos, bueno, en Japón, que siempre tuvo en la posguerra cierta tradición en teoría pacifista, si uno lee la historia de Japón va a ver que no son tan pacifistas como parece, pero al menos con la cuestión de lo nuclear, ¿no? Son un país que tomaron una decisión de no se va a desarrollar armas nucleares, bla, bla. Bueno, ahora se está reconfigurando esa conversación, ¿no? Están empezando a haber figuras en Japón diciendo, no, bueno, capaz sí hay que tener armas nucleares, ¿no? Porque no saben qué tanto se pueden fiar de Estados Unidos por lo que viene haciendo Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump. ¿Te parece que eso puede haber también influido en este caso, en que estos países, Arabia Saudita ha sido un gran aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hay algo de decir, capaz Estados Unidos no va a estar tanto para nosotros llegado el caso y por eso necesitamos buscar otras alianzas?
¿Qué pasa con este concepto, ¿no? Como de los poderes medios? De no soy la gran potencia del mundo, necesito entonces juntarme con otros que me permitan sumar poder, si se quiere esa teoría bastante realista de las relaciones internacionales. Sí, permitime solo un agregado. Japón no desarrolló armas nucleares como no pudo desarrollar sus fuerzas armadas a partir de la Segunda Guerra por intervención norteamericana. Hay que recordar que tanto en Italia, Alemania y Japón, Estados Unidos intervino hasta elaborando constituciones a la medida de lo que Estados Unidos necesitaba, quería o consideraba que era parte del nuevo mundo de la Guerra Fría. Pero dicho esto, podría ser una posibilidad de que los poderes medios, sobre todo en esa zona, pero es volver un poco al principio. El pragmatismo de esta lógica realista que planteas aplica en tanto y en cuanto la zona invite a esa situación. Claro. Porque con ese criterio podríamos llevarlo a, bueno, entonces nosotros tendríamos que estar desarrollando armamento nuclear porque no sabemos de cuánto nos podemos fiar de los vecinos, o Brasil, o Colombia, o la misma Venezuela. Y eso en ciertas regiones que nosotros entendemos son, como se llamaron desde hace mucho tiempo, de paz, como es América, eso no estaría pasando. Claro. Pasa en un contexto en el cual el petróleo se ha revalorizado, uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos, como bien dijiste, Arabia Saudita se ha valido de esa alianza durante mucho tiempo para no entrar en conflicto con otros países o para no llevar ese conflicto con otros países a niveles mayores, caso Israel o caso Irán. Pero estamos viendo que Arabia Saudita sí, particularmente Arabia Saudita, pero no es el único, está buscando medidas para garantizar su seguridad y su estabilidad en la región, de vuelta, en una región que ha cobrado en el último tiempo, sobre todo de 6 meses a esta parte, una relevancia particular y que sobre todo está empezando a hacer lo que en otro momento hubieran querido países como China, como Estados Unidos o como la misma Europa por medios pacíficos, ¿no? Una zona de tránsito. Sí. Y ahora ese tránsito, digo, se está volviendo a bloquear como en otras épocas. Sí. Y que se bloquee ese tránsito ya con el petróleo, no con la seda, no con las especias como era hace 500 años, está empezando a traerle muchos problemas a las potencias mundiales actuales, caso China, pero sobre todo Estados Unidos, y eso invita a que ellos, todavía no lo sabemos, pero vamos a decirlo así, por sus propios medios, estén decidiendo accionar de esta manera. Es una invitación a pensar mal, si se quiere, ya el hecho del acuerdo previo de Arabia Saudita con Estados Unidos. Claro. Pero si a la vez ahora Arabia Saudita firma un acuerdo con Pakistán y Pakistán, por ejemplo, accede a brindar desarrollo nuclear o tecnología nuclear o simplemente material nuclear, ya le está dando a Arabia Saudita los recursos que quizás por otro camino podríamos haber pensado mal que los obtenía de Estados Unidos. Claro. Es una puerta abierta, me parece, de Arabia Saudita a entrar en una situación de conflicto, no quiero decir inminente, pero próximo, y marcar la cancha en su favor diciendo, acá yo no vengo solo, ni he quedado solo. Como vos decías al principio, soy un actor relevante en la región, tengo el poder económico suficiente para tomar medidas al respecto, y ahora voy a acceder a armamento sin importar de dónde venga. Si viene de la OTAN, si viene de Estados Unidos directamente o si viene de Pakistán, podría ser bienvenido bajo estas dos alianzas que ha tejido en las últimas 3 semanas, así que está todo por verse. Me interesa un poco en ese rol, vos decías recién, hablabas por ejemplo de Pakistán, ¿no? Y decíamos, bueno, Pakistán ha estado levantando la cabeza ahora en este intento de mediar entre Estados Unidos e Irán. En su momento Turquía también se presentó cuando empezó lo de Gaza. Turquía también se quiso presentar como un potencial mediador, complicado porque tiene mucha gente de Hamás también, ¿no? Adentro de Turquía. Pero, en un principio tuvo esa posición y después fue mutando a criticar a Israel. Estuve en una situación muy random, en un acto donde habló Erdogan en Turquía. Y era impresionante, que esto es lo que uno no ve en los videos, ¿no? Que es lo que generaba en la gente. No su discurso solamente, donde incluso lo llamaba nazi a Netanyahu, sino lo que generaba en la gente, el tipo de líder que es. Podemos criticarlo en un montón de cuestiones, pero no es criticable, me parece, su liderazgo, que es claro en ciertos sectores. Y vimos, ¿no?, cómo mutó entonces de un país que primero quiso entrar por el lugar de vamos a mediar y después empezó a como hacer la suya, y ahora lo vemos en este acuerdo. ¿Tenés algo para decirnos en relación a
el lugar de Turquía en este momento, el lugar de Erdogan, y qué es lo que se lleva, si ellos ya están, decíamos, en una alianza como la OTAN, ¿qué se llevan ellos por ahí también, ¿no? De entrar en este acuerdo que ahora firman con Arabia Saudita y con Pakistán. Mira, Turquía, vos lo has vivido en primera mano, es un país musulmán que no tiene llegada al mundo musulmán, en el cual conviven muchas de las variantes del Islam, y que bajo una figura fuerte, como decías, con un ascendente importante como Erdogan, no ha terminado de congeniar en ese mundo islámico y de ser parte de ese mundo islámico, y por eso ha terminado buscando inserción en Europa. En ese sentido, yo agregaría a la situación de Turquía, esto ya es por supuesto una percepción un poco más personal, pero me parece que en Turquía lo que ha jugado durante un buen tiempo para terminar de mantener o de buscar algún tipo de diplomacia, si se quisiera llamar así, con Israel, ya empezó a hacer el conflicto en Siria, donde ya tenía un peso importante. Recordemos, en Siria hubo un conflicto que llevó a guerra civil hasta el desarrollo final con la salida del gobierno de Al-Assad. De Al-Assad, exactamente. Hubo mucha influencia externa. Sabemos que Turquía era uno de los actores que más presionaba, sobre todo porque vivía en primera mano toda la migración que iba desde Siria hacia Turquía. Y en ese sentido me parece que el mundo islámico todavía espera de Turquía un gesto. Entonces me parece que por ahí viene este intento de, bueno, soy parte de ese mundo también, me toca hacer el nexo históricamente hablando entre estas dos regiones del planeta. No voy a abandonar mi lado musulmán, más allá de que soy europeo desde hace un rato. Me parece que Turquía, o en particular Erdogan, está buscando alianzas en ese sentido, porque me parece que en Europa cada vez la puerta hacia el Islam se va cerrando más, mientras avanza la derecha en el mundo. Eso lo vemos, la islamofobia es parte del discurso de la mayoría de los candidatos de extrema derecha en Europa, y en particular cuando se habla de migración. Entonces ya no se ve solo al musulmán terrorista en Afganistán, en Irak, como pasaba hace 20 años, ya se lo ve como parte de la población que un grupo de partidos, como decimos, de extrema derecha a nivel europeo y mundial, están empezando a querer expulsar. Lo vimos la semana pasada, bueno, con lo de Ceuta. Entonces, bueno, frente a esta cuestión, me parece que Erdogan lo que está buscando es abrir su escenario en un mapa que de por sí lo tiene complicado, porque bueno, nosotros venimos amagando con tratarlo al tema. ¿Qué va a hacer Rusia al respecto? Sigue siendo... Se lo dejamos anotado para la próxima, no hemos hablado mucho de Rusia. Pero viste que sigue siendo la interrogante que no terminamos de querer responder tampoco, porque es una invitación a que Rusia en algún momento accione, más allá de que sabemos que está con el conflicto en Ucrania. Pero en el camino, esos aliados que históricamente podían tener uno u otro lado dentro de los actores que hemos mencionado, ¿no? Hacen que Turquía empiece a quedarse solo dentro de este universo de potencias, y como potencia media que es, tiene que hacerse de una alianza más o menos estratégica en una región que, como decíamos al principio, está siendo hostil en el último tiempo por medidas como lo que pasó con Siria, y con una postura que en un momento fue ambivalente con Israel hasta este último tiempo, donde ya ha marcado una distancia. No, y además me parece, con eso que decías, la agenda de Erdogan, incluso al interior del país, está absolutamente marcada por la religión. Muchas personas allá me decían en realidad que cuando asume Erdogan en principio no llegaba con esa agenda, pero que con el tiempo esos fueron los sectores los más conservadores de Turquía, un país que, como vos decías, es diverso. Digo, en Estambul uno cruza de Asia a Europa, es una parada de subte, y pasa de un continente al otro, ¿no? Entonces es un país que ha estado dividido en eso, que tiene en su panteón, digamos, a Ataturk, que es este héroe de la República, que al revés, que construyó un país secular frente a lo que había sido el Imperio Otomano, y ahora Erdogan quiere una cosa, esto de quiere ponerse él en el lugar de Ataturk, pero para el otro lado, ¿no? O sea, traer un poco la religión, y me parece que eso marca mucho a la agenda, porque es la agenda al interior de su país también. Entonces es interesante eso también para charlar, ¿no? Porque también hay como una construcción desde aquí sobre lo musulmán como una cosa homogénea,
absolutamente no lo es, ni hablar, digo, podríamos estar hablando de sunitas, chiitas y demás, exacto, pero incluso dentro de las mismas ramas uno se puede encontrar con también un Estambul muchísimo más liberal que obviamente cualquier ciudad más del interior del país, y es muy loco cómo eso termina repercutiendo en lo que decís vos, en la política exterior también, ¿no? En el tablero geopolítico. Y te debo la alianza al otro lado, digamos, uno de los que decíamos recién, busca generarse disuasión. Desde el lado israelí se preguntan si Egipto podría entrar a esta alianza, que es otro de los países que está como parte de estas potencias medias que forman el escenario musulmán en la región, que tiene también intereses contrapuestos a los otros tres, pero claro, que si se sumara a una alianza estratégica de este tipo, ya sería un rival directo en la situación de Gaza y un enemigo acérrimo de Israel. Entonces, bueno, que tiene acuerdos de normalización con de hecho, no sé si fue el primero en firmar un acuerdo de normalización con Israel. Claro, pero a la vez es uno de los cuales se vio seriamente afectado por el avance israelí en la región. Entonces, y es frontera con Gaza. Claro, y es receptor directo de todo lo que pasa en Gaza. Entonces, bueno, también se preguntaban desde algunos medios israelíes qué puede hacer Egipto si se sumara. Y obviamente, a ver, esto nosotros no lo hemos hablado mucho, desde los medios israelíes están tomando la posta de lo que está pasando. Claro. No es que están desconectados del mundo, y bueno, también será en algún momento analizar qué dice la oposición israelí en este caso frente a lo que está haciendo Netanyahu, por supuesto. Porque, bueno, como lo hemos dicho antes, no es todo Israel el problema, es particularmente un gobierno que en este momento y desde hace un tiempo viene tomando decisiones. Pero en el camino los actores a su alrededor también están tomando decisiones. Y es una invitación a pensar, bueno, ¿qué hacen los otros vecinos de la región? ¿Qué puede llegar a ser Jordania? Pero sobre todo, ¿qué puede hacer Egipto? Bueno, vamos a estar atentos, y además tenemos elecciones en octubre, si mal no recuerdo, en Israel, así también, que vamos a estar hablando de eso también. Pero así está el tablero por ahora. Este tablero siempre va cambiando y por eso estamos atentos, y por eso hablamos de actualidad internacional con Mauricio Núñez. Muchas gracias, Mauricio, gracias, Meli, por acompañarnos como todos los lunes.